El grupo de liturgia les da la bienvenida. El tema es el Vía Crucis. Oh Verbo, oh Cristo, qué bello y qué grande eres. ¿Quién acertará a conocerte? ¿Quién pudiera comprenderte? Hermanos, estemos unidos en oración de corazón y de espíritu, fortaleciéndonos cada vez más en el amor de nuestro Señor. Es un antiguo acto de devoción para recordar y representar la pasión y muerte de Jesucristo. También se llama Estación de la Cruz y Vía Dolorosa. Es un camino de oración que busca adentrarnos en la meditación de los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret, desde su prendimiento hasta su crucifixión, sepultura y resurrección. Es la manera de recordar la pasión de Jesús, de vivir con Él, acompañándolo en los sufrimientos camino al Calvario. Otros conceptos se entiende por Vía Crucis, la representación de Jesús, de acuerdo con los cristianos, es el camino que realizó Jesús antes de su martirio. Es una de las devociones o prácticas de oración más extendida en el mundo, muy rica y ventajosa, porque nos ayuda a representarse en la imaginación, así como en la memoria, los pasos sucesivos de Jesús, sus sufrimientos y sus sentimientos. Está compuesto por 14 estaciones. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Segunda estación, Jesús con la cruz a cuestas. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Cuarta estación, Jesús encuentra a su Santísima Madre. Quinta estación, el cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Octava estación, Jesús consuela a las piadosas mujeres. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Undécima estación, Jesús es clavado en la cruz. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Decimotercera estación, Jesús en los brazos de María Santísima. 14ª estación, Jesús es puesto en el sepulcro. 15ª estación, Jesús resucita glorioso. Esta devoción nació directamente del corazón del pueblo, de su afán por poner vivamente ante la vista los santos misterios de la salvación, tomar parte en ellos y poder decir, así fue, y aquí sucedió esto, y ahí aquello. Eran momentos de devota memoria, el camino que había tenido Jesús que recorrer. Tomaba así vida ante su mirada interna y en aquel cruce de calles, lo que había pasado por sus corazones en aquellas horas angustiosas, para revelar más tarde su infinito significado a la luz de la mañana de Pascua y en la plenitud espiritual de Pentecostés. Ellos transmitieron a otros, lo recordaban, y esto a su vez a otros, vinculando ciertos lugares, los acontecimientos más importantes de la última andadura del Señor. Hacían ellos un estatio o estación, término que en el antiguo lenguaje de la Iglesia significaba pararse y recordar devotamente algún suceso en actitud de entrega a Dios, y retrocedían con la mente a aquellos días, imaginándose que ellos mismos habían pertenecido a la pequeña y fiel comitiva que habían seguido los pasos del Señor y compartiendo su sufrimiento. Sigue siendo en nuestro tiempo actual una devoción popular de purísima ley, verdad histórica, pues aún en imágenes, pensamientos, acción externa, disposición interior y sobre todo cultivo de espíritu de fe, es la más apropiada para acercarse a la pasión del Señor de forma a la vez reverente, confiada, espontánea y bien figurada como es propio del espíritu del pueblo. De ello dan testimonio singularmente las estaciones, cuyo contenido no procede de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo la caída de Cristo bajo la cruz. El pueblo dejó aquí volar su imaginación y acertó en lo esencial. ¿Acaso no es la idea directriz del conjunto que el Señor cae una y otra vez bajo la pesadísima cruz y vuelve a levantarse de nuevo con la fuerza de su amor? A quien lo medite profundamente, el encuentro del Señor con la Verónica se revela como una maravilla de religiosidad e intimidad. El Vía Crucis tiene algo nuevo que decir al que lo reza,
Un día es una estación la que le habla de modo más penetrante, otro día puede ser otra. Algunas escenas permanecen mudas por largo tiempo, pero cuando les despierta alguna experiencia espiritual, empieza de pronto a hablar el alma. Esta hermosa devoción nos enseña a sentir en propia carne lo que el Señor padeció. Caminamos con Él, sufrimos con Él. Entonces se nos revela qué grande es el amor del Salvador y qué grande es nuestro pecado. El Vía Crucis debería mostrarse ante todo como una escuela de superación del dolor. Con ello, el autor espera prestar un servicio a más de una persona en estos duros tiempos. También, este ejercicio de piedad confluye en varias características de la espiritualidad católica: la comprensión de la vida como camino o peregrinación como paso a través del misterio de la cruz, del exilio terreno a la patria celeste, el deseo de encontrarse profundamente con la pasión de Cristo, las exigencias de la sequela Christi, según la cual el discípulo debe caminar detrás del Maestro, llevando cada día su propia cruz. Para saber más del Vía Crucis, ¿sabías que, después del siglo de discriminación terminados en el Edicto de Milán en el año 313, los cristianos deciden reunirse cada año en Jerusalén para emular en Semana Santa el camino hecho por Jesús antes de morir? El gesto fue para los peregrinos de entonces la mejor forma de recibir un homenaje al que había muerto por ellos. Sin embargo, hasta el siglo XII no existe ningún escrito que fije las características del culto. Fueron los franciscanos quienes a lo largo de los siglos XIV y XV imaginaron y difundieron la celebración del Vía Crucis como la hacemos hoy. La orden había obtenido en 1342 la custodia de los lugares más preciados de la Tierra Santa. En 1686, la tradición se extiende a los fieles más humildes, aquellos que no podían viajar a Jerusalén. El Papa Inocencio XI concede a los franciscanos el derecho de aplicar las etapas de la Vía Dolorosa en sus iglesias con las respectivas estaciones. En 1741, el derecho es ampliado por el Papa Clemente XII, que las fija definitivamente en 14 estaciones. En 1742, el Papa Benedicto XIV exhorta a todos los sacerdotes a enriquecer sus iglesias con el rico tesoro de las estaciones de la cruz. 7 años más tarde, el mismo Papa declaró el Coliseo de Roma casa de todos los santos. Ordenó la construcción de un Vía Crucis alrededor de la arena, impregnada de la sangre de los mártires cristianos que murieron durante el imperio. Es ahí donde el Papa celebra tradicionalmente el Vía Crucis. En 1991, San Juan Pablo II reforma las estaciones con la intención de acercar ecuménicamente a todas las confesiones humanas. El nuevo Vía Crucis, que consta de 15 estaciones en vez de 14, basadas en el Nuevo Testamento, se inicia con la oración del huerto de Getsemani y finaliza con la resurrección de Cristo. No obstante, la forma tradicional sigue siendo la más práctica para las iglesias. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede y publicación en el año 2002 señaló que el Vía Crucis es un camino trazado por el Espíritu Santo, fuego divino que ardía en el pecho de Cristo y lo impulsó hasta el Calvario. Es un camino amado por la Iglesia que ha conservado la memoria viva de las palabras y acontecimientos de los últimos días de su esposo y Señor. La tradición indica que se debe caminar en grupo dentro de un recorrido que rememora las etapas de la pasión de Cristo. En cada estación se hace una oración, la lectura de un fragmento del Evangelio y un canto. Según las regulaciones actuales sobre las indulgencias, se puede hacer durante todo el año, pero son especialmente significativas durante la Cuaresma y el Viernes Santo. Es una práctica hermosa, llena de dolor, alegría y memoria de un sacrificio sin igual. Tiene como finalidad unirnos espiritualmente a Cristo. Puedes rezarlo en tu casa, en tu comunidad o en todas las iglesias que debe de tenerlo alrededor del mismo.
El grupo parroquial Señor de los Milagros agradece su atención.